Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Muy buen día, tengan todos estimados oyentes de Radio de Derechos Indígenas. Una vez más está con ustedes Teresita Orozco reportando para esta su radioemisora. Bien, vamos a dar comunicación en este momento con la líder indígena Loti Cunningham, quien desde la costa caribe norte de Nicaragua nos va a estar hablando un poco sobre la situación que vive el pueblo Miskito en esta zona. Habla un poco sobre falta de información en idiomas indígenas, saturación del sistema de salud y también sobre falta de acceso a agua limpia. Grave situación nos plantea. Adelante, Loti. Mi nombre es Loti Cunningham y soy la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Soy del pueblo indígena Miskito. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos es una organización que laboramos en la promoción y defensa de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua, particularmente la costa caribe norte. Nos hemos venido enfocando en la defensa de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas de la costa caribe. Desde su experiencia, ¿cómo se está viviendo la situación del COVID-19 en la costa caribe norte de Nicaragua? Para nosotros como CEJUCAN, primero pues informarles que nosotros para poder entender la situación de salud sanitaria de las comunidades, realizamos un proceso de una entrevista con 103 personas en 15 comunidades de 3 territorios indígenas, particularmente en el municipio de Huaspán, que tiene frontera con la República de Honduras, básicamente, como decía, para orientarnos a conocer la situación de salud y particularmente en este contexto del COVID-19. Esta primera fase era para entender el contexto, que si las comunidades tenían alguna información alrededor de la pandemia y cómo estaba la situación. ¿Qué nos encontramos? Bueno, en lo primero que nos encontramos que las autoridades del Ministerio de Salud no le han explicado a las comunidades cómo tienen ellos planeado atender a dichas poblaciones, y se encontró que los servicios de salud en estas comunidades y muchas otras son muy deficientes y en la mayoría de ellas no existen centros o puestos de salud, y donde existen puestos de salud no tienen los requerimientos necesarios para atender los casos que se presenten. Es decir, que existe un desabastecimiento de medicamentos y materiales médicos indispensables para poder brindar ese tipo de atención. Lo otro que se encontró, pues, que la situación del sistema inmunológico de las comunidades están muy bajas, porque estas entrevistas se le hizo tanto a enfermeras como parteras, como promotores de salud, y ellos en estas consultas que hicimos decían que existen muchos pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, como también existen pacientes con tuberculosis, malaria,
dengue y existe una desnutrición crónica infantil, y que esto pues ha sumado a la situación del sistema inmunológico de la población. Entre eso también hablaban de que muchos pacientes padecen de diabetes. Se observa pues una deficiencia en torno a la atención de salud. Otro aspecto, la falta de acceso a agua potable limpia. Y como es del conocimiento de ustedes, que producto a que el Estado sigue promoviendo esta fase de extractivismo en las comunidades indígenas, esta fase de extractivismo se ha centrado en la minería y además sobre la explotación de los recursos naturales como es lo forestal, lo monocultivo y también la ganadería. Esto ha permitido la invasión de los colonos en tierras indígenas y que se ha convertido en esta nueva forma de desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas. Así que, ¿qué es lo que le preocupa a la comunidad? De que ante esta crisis que ellos ya venían sufriendo por esta promoción de extractivismo a sus recursos naturales, ya venían sufriendo algunas crisis alimentarias y una inseguridad en su comunidad. Dentro de este contexto de la pandemia, por supuesto que se le agrava la situación por todo lo anterior que te he dicho, porque además de la deficiencia al acceso a la atención de salud, por la misma lejanía de las unidades de atención y por los altos costos de movilización para que ellos puedan conseguir una atención médica, esto también les ha dificultado este aspecto de la falta de acceso de agua potable limpia por este problema sobre el extractivismo, porque se le ha venido en torno a esto generando graves problemas de contaminación en los principales ríos, los riachuelos y lamentablemente pues la población consume agua de estos ríos. Otro de los aspectos que a nosotros nos preocupa es que las autoridades del gobierno continúan proporcionando información confusa, contradictoria sobre los casos confirmados y sospechosos del COVID. Esto es preocupante porque, por supuesto, no promueve a que la gente pueda tener un nivel de conocimiento para que tengan una conciencia para tomar las medidas preventivas y de protección. Nosotros hemos entrevistado a algunas maestras y las maestras dicen que le han autorizado el Ministerio de Educación que continúen impartiendo las clases y muchas de estas son en aulas con clases presenciales haciendo esto y ha sido la preocupación. ¿Hay cierta autonomía para la costa Caribe? ¿Se está respetando esa autonomía? Aquí la autonomía está totalmente secuestrado por el partido del gobierno en el poder, así que aquí ellos reciben órdenes de Managua y la verdad de las cosas que como una cosa que te tengo que explicar es que el hospital regional está ubicado en la ciudad de Bilwi
y el hospital regional está colapsado. No tiene oxígeno, no tiene medicamentos, el oxígeno les dilata a veces 2 días y después quedan sin oxígeno, o sea, es un caos. Los médicos, las enfermeras han estado trabajando sin tener los abastecimientos médicos suficientes. Y eso lo digo pues porque nosotros lo sabemos, que los familiares, muchos de nosotros los familiares, hemos tenido que aportar comprando los antibióticos para entregárselo a los médicos cuando los pacientes están ingresados en el hospital. Eso debería ser una responsabilidad compartida del Ministerio de Salud con el gobierno regional. Por otro lado, en torno a la autonomía dentro de las comunidades, por supuesto que hay una autonomía de hecho, ¿verdad? Y una de esas autonomías que nosotros conocemos es que las comunidades han tomado sus propias medidas preventivas. Y esas medidas preventivas que ha tomado las comunidades ha sido, muchos de ellos se han declarado cuarentena en sus comunidades. Completamente contrario, ¿verdad? A la línea que ha decretado el gobierno de no decretar cuarentena en Nicaragua. Sí, pero ellos sí pues han decretado algunas medidas bien estrictas para poder mitigar los posibles contagios del virus. No permiten entrada de personas extranjeras de su comunidad. Algunas de estas comunidades que tienen balneario han cerrado totalmente y prohibido totalmente su balneario a personas de otras comunidades o de esta ciudad para allá, y diferentes formas pues. Betty, disculpa, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID en estas comunidades hasta ahora? Muchas de estas comunidades no pueden diferenciar los síntomas del COVID. Nosotros lo estamos interpretando porque nosotros les preguntamos de acuerdo a los síntomas que ha decretado la Organización Mundial de Salud. Pero no toda la información la vamos a recibir así. Es decir, la gente, lo que manifiesta las comunidades, la población de las comunidades, es que ellos dicen que bueno, pues que empezó con fiebre y con gripe y después falleció. O dicen algunos que son directamente los pacientes, ellos te han dicho, sí, perdí el gusto, perdí el olfato, y ya uno entiende. Pero ellos no lo dicen que es el coronavirus. Y esa es la preocupación, porque desconocemos qué nivel de tratamiento se le está dando a estos pacientes que están muriéndose o estos pobladores que están muriendo en las comunidades. Conocemos que ha fallecido algunos de las comunidades aquí cercanas, pero también de las comunidades lejanas, frontera con el río Coco. Sin embargo, la gente dice no, que era diabético, después empezó con una tos y empezó a tener respiración dificultosa y se murió. La ciudad de Diluí, ahí sí nosotros conocemos, porque una de las cosas que tienes que entender es que aquí está el hospital regional
Y en el hospital regional es donde vienen todas las transferencias, o sea, te mandan a los pacientes desde el municipio de Huaspán. Y muchos de ellos vienen y solo mueren en cuanto entran. O sea, porque es una distancia de 150 a 170 kilómetros por ambulancia. Pero eso es lo que están haciendo. Loti, ayer hablamos de manera extraoficial que usted conocía de la muerte de 4 o 5 ciudadanos a diario en Puerto Cabeza, en Bilwi. Así es. Ayer hablé, por ejemplo, con la corresponsal de Canal 10 en esta ciudad. Y ella me decía que ella tiene contabilizado, ¿verdad?, 40. Por ejemplo, hoy ya falleció 2. Uno de mis amigos, que yo conocí desde infancia, y otra señora. La periodista me dijo que ella tiene contabilizado que en esta última semana ella contabilizó solo en el hospital 40 muertos, 40 fallecidos, solo en el hospital. Porque hay gente que se está muriendo en sus casas, porque no quieren ir al hospital, mueren en sus casas. Hay casos como eso, y que ella no los ha contabilizado, pero que ella lleva registro, me dijo, de 40 casos. Agradezco en realidad la confianza y el que hayas compartido tus palabras con nosotras. Y después de esto quisiera saber si tienes un mensaje concreto en 2 vías, uno para la población y otro para el sistema internacional. Bueno, uno de mis mensajes a la población es que la población continúe implementando las medidas preventivas y de protección, como es las medidas de higiene, de lavarse las manos, de salir utilizando mascarilla, aunque no tenga mascarilla, aunque sea con un pañuelo o un trapo tapándose la nariz y la boca para poder ir a un lugar público a hacer su mandado rápidamente, y que cuando regrese a su casa debe de sacar toda la ropa y antes de entrar a su casa y bañarse para mantenerse bien las medidas de higiene y prevenir así los contagios. Por otro lado, muy importante quedarse en casa si no tienen necesidad de salir. Es mejor quedarse en casa, evitar la aglomeración, aunque yo sé que el gobierno continúa llamando a la gente a aglomerarse. Debe la gente, por lo menos hasta que baje los posibles contagios de contaminación entre nosotros, las comunidades. Bueno, a los organismos internacionales nosotros les hacemos una solicitud de que exhorte al Estado de Nicaragua, especialmente la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud, que exhorte al Estado de Nicaragua para que tomen medidas, promuevan medidas de preventivas y de protección
como las que estableció la Organización Panamericana de Salud, y que si es posible que la Organización Panamericana de Salud pueda monitorear de cerca al Estado de Nicaragua, a las autoridades del Ministerio de Salud, para que pueda garantizar los medicamentos y oxígeno en los hospitales de la región, y pueden acceder en los puestos de salud a algunos antibióticos para que se pueda proteger la salud de la población indígena. Muchas gracias, Loti, y a toda la audiencia que nos escucha en este momento, recomendándoles siempre tener cuidado, quedarnos en casa a medida de lo posible, y si hay que salir, recuerden tapabocas y lavado de manos correctamente. Desde Radio Derechos Indígenas y esta su radio, les saludamos y agradecemos su sintonía. Desde Managua, Nicaragua, reporto para ustedes Teresita Orozco. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.